Bueno, y podemos dar por iniciado este sexto encuentro de la mano de Adri y de Ruth. Gracias Sol. Hola a todas, a todos, a todos, a los que vemos, a las que vemos y a los que no vemos también, porque sabemos que están ahí. Bueno, acá vamos a estar Ruth y yo acompañando, propiciando conversa, preguntas, para seguir, digamos, profundizando, ¿no?, en este trayecto. Nosotras particularmente también hemos podido disfrutar del lado de la escucha, hemos estado ahí siguiéndole la pista también a lo que han conversado con Paolo, Sebastián, Aristides y Charo. Entonces, pues justamente por eso, porque hemos tratado de seguir la pista, el hilo, les enviamos a través del correo del trayecto una pequeña como un parate en el camino para invitarles como a hacernos unas preguntas, ¿sí? Que el propósito de esa guía, por decirlo de alguna manera, era como volver al inicio. A veces cuando uno está viajando y va más allá de la mitad del camino que se trazó, está bueno parar y decir, bueno, ¿y por qué fue que salimos de viaje, no? ¿A dónde era que íbamos? Como por qué nos propusimos en este viaje. Entonces, quienes lo leyeron, nada, simplemente planteábamos como ese parrafito que nos llegó a todos y a todas cuando nos hicieron esta invitación a ustedes a cursar, a estar del lado ahí de creadores, creadoras, y a nosotres para acompañarles, ¿no? Y es como, ¿cómo podemos construir un espacio de aprendizaje colectivo? Que eso es todo un desafío metodológico a través de estas pantallitas para enriquecer el acercamiento a realidades territoriales, ¿no? Entonces, cuando a nosotras nos hacen esa invitación, como claramente es cómo hacemos para que el teatro y toda digamos, las metodologías que se usan para la creación de las obras, los procesos creativos, puedan nutrirse del trabajo que, por ejemplo, hace la antropología o la sociología o la psicología social o la pedagogía, ámbitos en los que nos movemos nosotras, ¿cierto? ¿Cómo planteamos además que esos procesos de acercamiento a realidades territoriales y sociales puedan tener un énfasis en las juventudes, bien sea como parte del proceso creativo, porque son actores, actrices que se autoperciben jóvenes, o porque el público al que queremos llegar son jóvenes, ¿no? En la Patagonia. Además de que es en la Patagonia, que eso es muy puntual, la Patagonia Argentina, en el contexto de los 40 años de democracia. Entonces, como que esas coordenadas nos ponen como unos ejes que hoy justamente en este encuentro vamos a tratar de como profundizar un poquito más. Y vamos a tratar de que sea una profundización colectiva, es decir, que construyamos entre todas y todos estas reflexiones, estas preguntas que podamos compartir. Les planteamos en esa guía unas primeras preguntas que yo las voy a leer en voz alta por si alguien quizás no las leyó y para que nos queden ahí como resonando durante el encuentro. Una es traer el concepto de teatralidades, ¿sí? Porque no hablar solo de teatro y porque entonces, ¿para qué traer el concepto de teatralidad? ¿Qué es una teatralidad? ¿Qué son las teatralidades? ¿Qué tienen que ver los procesos particulares de creación de obra o de performance que estamos llevando a cabo o que ya realizamos con las teatralidades que se manifiestan en los territorios que habitamos? Eso es una pregunta que quizás no vamos a poder contestar hoy, pero que nos gustaría que pudiéramos tenerla presente por si sale en la conversación. Sí, o sea, hay teatralidades preexistentes. Ya voy a hablar un poquito más sobre qué significa eso de teatralidades preexistentes y cómo conversamos con esas teatralidades, ¿cierto?
Y a su vez, a propósito de las subjetividades juveniles, ¿de qué nos sirve hacer las formas, cómo se manifiestan las subjetividades juveniles hoy, ¿cierto? A propósito de esas coordenadas del viaje que nos invita a hacer el INT con este trayecto. ¿Cómo propiciamos que los territorios que habitamos se narren a través de nuestros procesos creativos? Fueron como unas preguntas que hicimos como lanzar así como botellitas al mar. Entonces, la invitación es que en otros tópicos voy a como a plantear unos puntos ahí generales a propósito también del video que les pedimos que si podían ver de Miguel Rubio. No sé si lo pudieron ver o no, quién hizo la tarea, quién no. Bueno, si vieron y si no, queda pendiente. Rico si quienes lo puedan también puedan como expresar eso, como que les deja esa entrevista que se le hace al director del grupo Yuyashkani de Perú, Miguel Rubio. Y luego de esta pequeña introducción vamos a hacer un trabajo en grupos. Creo que Sol les envió al chat que tienen unos listados, pues como una lista por grupos, o sea, grupo 1, tal, donde hay un montón de gente que no está hoy acá, o sea, los grupos van a ser más chiquitos, que está bueno también eso, puede ser que no sean 9 grupos, sino menos, eso lo vamos a ver. Luego del trabajo en los grupos, vamos a conversar sobre eso que salió. Ruth va a acompañar esa segunda parte y bueno, la idea es que nos va a rendir mucho esta jornada. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta antes de pasar como a esta primera parte un poquito teórica sobre eso que se les compartió por correo? Bienvenidas las preguntas, comentarios. ¿No? Bien. Entonces voy a compartir. Marisol. No, yo nada más que escribí las respuestas y me metí, pero después me llegó el mail que era en otro Padlet, que había que participar y entonces no alcancé a volver a hacerlo. Pero lo tengo acá, lo tengo para compartir, o sea, no sé, supongo que vamos a hablar de eso en el grupo. Sí, súper. Bueno, sí, ¿después lo puedo subir o ya caducó? No, lo puedes subir cuando quieras, lo pueden subir de aquí en adelante porque nos queda el registro y lo que vamos a hacer en los grupos es que vamos a compartir. Quienes pudieron hacer como la reflexión con calma pueden compartir leyéndolo y si no, conversando, ¿sí? Así que estamos a tiempo, Marisol. Bien, ¿alguien más? Bueno, entonces Voy a aclarar algo, Adri, sí. Disculpa. Tranquila. Si alguien pasa al link de reuniones y se encuentra con que son solo 2 integrantes, porque otros no se sumaron, vuelvan a este que va a estar abierto para que se encuentren aquí, ¿sí? Si alguno tiene algún problema, pueden volver siempre a este link. Súper, sí. Igual ahorita, luego de esta pequeña introducción, vamos a dar ahí como las pautas de lo que haríamos en ese encuentro por grupos. Gracias, Sol. Entonces, bueno, antes, como nos quedaron unas preguntas pendientes del encuentro anterior en el que estuvimos acompañándoles con ustedes, que las quiero traer como para retomar el hilo. En ese encuentro hablábamos de acciones políticas, juventudes y acciones políticas. Esa conversación que hubo al final nos dejó muchas pistas en torno a cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer a propósito de las juventudes en el contexto de la Patagonia. Y ahí nos poníamos esas preguntas de, bueno, ¿cómo se comunican los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes con sus acciones? Y luego ya, digamos que empezábamos a relacionar eso que habíamos planteado de manera muy general, de pronto saturando de muchas
información, que eso es pues el mal de muchas personas, querer decir demasiado, siempre nos pasa, ¿sí? A veces creemos que podemos decirlo todo, bueno. Pero digamos que la idea era como, a partir de eso que pudimos compartir, conversar, irlo enlazando con el hecho teatral, el acontecimiento teatral. Entonces planteamos una pregunta y era, bueno, ¿cómo podemos crear acontecimientos artísticos? Y aquí aparece un término que lo vamos a conversar hoy en este encuentro, y es el teatro como acontecimiento, que creo que es cercano para ustedes, para la mayoría probablemente. ¿Cómo crear obras de arte, performance, obras de teatro, instalaciones, que más que sean obras de contemplación, sean obras que conmuevan, obras que puedan configurar, vamos a decir, actos de vida y resistencia? Y aquí entonces empezamos a conectarlo con el tema específico de hoy. Pueden ser las teatralidades, territorios para la configuración de subjetividades jóvenes. Una pregunta para que la dejemos por ahí en el aire y que nos acompañe. Entonces, estamos hablando en plural, adrede, digamos, retomando distintas posturas de autores, no es algo que nos hayamos inventado, o sea, al hablar de territorios, estamos haciendo una apuesta por una mirada desde la diversidad, ¿sí? Que trascienda esa mirada de la geografía clásica europea, de que el territorio coincide con el, voy a dejar de compartir, siempre quería como poner estas tres palabras y dejar claro de que estamos hablando de un proceso que, que estamos hablando en plural, territorios, porque claramente de los territorios y las territorialidades que hablamos cuando hablamos del teatro trascienden la visión geográfica de ese territorio delimitado con unas fronteras, ¿cierto? Hablamos de teatralidades y no solo del teatro, precisamente también para poder tratar de tener una mirada que abarque otro tipo de manifestaciones que se salen de las salas de teatro, que preexisten a los procesos creativos que hacemos en las salas, en los laboratorios, en los ensayos. Y hablamos de subjetividades juveniles, también en plural, precisamente porque no hay un sujeto joven único al que le podamos tomar la foto y que le podamos medir y que lo podamos nombrar, porque todo, tanto los territorios, las teatralidades y las subjetividades juveniles, nos atrevemos a decir, desde ahí nos paramos, están en devenir, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que están en proceso, que más que hablar en adjetivos, ¿sí? Que categoricen, invitamos de la mano de autores y autoras que lo vienen trabajando desde ahí, a que hablemos en verbos, ¿no? En acciones. Entonces, hablar de territorios que están siendo, quiere decir que además del territorio físico, Patagonia, hay unos territorios dentro de ese territorio que están siendo, y eso ahí lo dejo como que lo lanzo así, eso como les resuena a ustedes. Eso quiere decir que hay mucha diversidad en un territorio físico como es la Patagonia, ¿sí? Y esos territorios que están siendo porque hay subjetividades, ¿sí? Que esos territorios se transformen, o por cómo son nombrados, por cómo son habitados, por cómo son controlados y defendidos. Entonces, entre los territorios que están siendo en proceso, hablamos de relaciones de poder, y eso yo creo que es clarísimo en la Patagonia. Bueno, en toda América Latina, pero acá claramente hay una disputa territorial, histórica. Entonces, la construcción de territorios como la posibilidad de reconfigurar constantemente eso que pareciera no se puede mover en los mapas, pues de eso estamos hablando cuando hablamos de territorialidades, ¿cierto?
A la par, digamos, como cerquita de esas concepciones, podemos hablar de las cartografías corporales para unirlo con los territorios, el cuerpo como territorio. Entonces, ¿cómo son esos territorios donde hacemos el teatro, donde se producen nuestras obras? ¿Cómo son los territorios que están dentro de los mismos territorios? O sea, ¿qué tipos de territorios construimos con nuestros procesos creativos? ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ese es como un eje de la conversación de hoy. ¿Hasta dónde lo vamos a poder profundizar? Lo veremos en el camino. Un segundo eje, las teatralidades. Entonces, mi Rubio, que es el entrevistador de video que les compartíamos, da un ejemplo, entre muchos, ¿no? Da un ejemplo de cómo el grupo no le conocen, se los recomendamos, porque es así un emblemático grupo de teatro latinoamericano interesante para conocer. Como el grupo Yashkani en Perú ha ido al encuentro del territorio, se ha caminado Perú de arriba abajo, de abajo arriba, para crear sus obras, ¿cierto? Entonces, eso que en la entrevista de manera somera él cuenta de dos obras, una que es Puño de Cobre, que es una obra que construyen con mineros de una mina de cobre de Perú, y otra obra que justamente habla sobre la democracia, la historia oficial con jóvenes, y en los dos procesos claramente hay una conversación, primero con unas teatralidades preexistentes, y segundo, en esa investigación hay una pregunta, y él habla todo el tiempo en la entrevista que la pueden ver, ojalá si no la han visto después, habla cómo para ellos el proceso creativo es encontrar la pregunta, ¿sí? Y en esta conversación con las teatralidades existentes en sus territorios, pues, o sea, el proceso de creación está en devenir, la obra no se concluye nunca. Y él habla de cómo sus obras están constantemente nutriéndose por la presencia, el encuentro con los y las espectadores, ¿cierto? Entonces, digamos que otra línea de conversación hoy, que es, bueno, esas teatralidades, cómo están presentes, cómo construimos teatralidades que conversen con los territorios, cómo las hacemos conversar. Y finalmente, el tercer gran ítem, eje, camino, que es el de las subjetividades juveniles. Entonces, digamos así, es como la invitación de hoy. Para guiar un poco la conversación en los grupos, vamos a retomar las preguntas que les hacíamos ahí en ese archivo de Word, en ese Word que les compartimos. Si lo tienen a la mano, buenísimo, porque ahí están las preguntas. La idea es que eso que algunos de ustedes ya escribieron en el mural, en el muro colaborativo, lo puedan conversar. Lo del muro colaborativo no... La idea no es como que sea una tarea, así como, hay que hacer la tarea. Es que está bueno que nos vaya quedando como registro, ¿sí? Es interesante ver qué podemos hacer después con esto que ustedes van plasmando. Entonces, la idea es que ahorita van a fijarse en su chat, en el chat que el mensaje que les envió al chat Sol. Se fijan ahí dónde están ustedes en esos grupos, por el apellido, se conectan, vamos a ver cómo nos van esta logística, ha sido toda cómo hacemos esto de una manera sencilla, no sabemos si nos va a funcionar, téngannos paciencia. Entonces, si vemos que el grupo, soy yo, solita, no, me vuelvo a la llamada, o somos dos, no, volvámonos a la llamada inicial, a esta grupal, porque hemos puesto en esos grupos a todos y a todes, o sea, a todas las personas que están inscritas en el proyecto, porque no sabíamos quiénes llegaban hoy, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos en el celular el link, el enlace por grupo. Cuando me junto, cuando me uno al grupo,
Entonces, pues lo primero es presentarnos, obvio, porque no nos conocemos probablemente. Entonces, que sea un motivo para mirarnos a los ojos. Hola, ¿qué tal? Soy, vengo de, lo que quieran, o sea, ahí, ¿no? Lindo poder conversar, porque creo que no lo hemos hecho todavía, ¿no? De pronto se conocen, bueno, saludan, lo que quieran, espacio ahí como de encontrarse. Y hay como dos preguntas, que la idea es que uno o una de ustedes pueda servir de relatora, cronista, y escriba las ideas que van surgiendo, las respuestas a esas preguntas en el mural. Es decir, uno de ustedes va al mural y va escribiendo lo que van conversando, ¿sí? Para que no sean todos escribiendo, sino uno. Y así nos queda un registro de lo que conversaron, sobre el cual vamos a intentar conversar en la segunda parte. Tiene que ser ordenado, no se preocupe por la ortografía, o sea, tranquilos, como lo van pudiendo hacer. Básicamente, entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se manifiestan las subjetividades juveniles en los territorios que habitamos? Así de amplia, y también una pregunta que pareciera sencilla, pero a la vez puede ser también bastante cuestionable, como así que subjetividades juveniles, pero no entiendo, o sí, no me parece, bueno, no sé, ahí ustedes también la pueden problematizar, pero ¿cómo se manifiestan? Tratar de que sea una respuesta colectiva que nos arroje ese collage, esa diversidad, ¿sí? No hay una forma de manifestación, hay muchísimas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Quienes ya la han respondido a nivel individual, pues la comparten, ¿cierto? La conversan. Bueno, y la otra pregunta de la mano de esta primera es, ¿conversamos con esas subjetividades en nuestros procesos creativos? ¿Cómo? Ah, somos un grupo de jóvenes, listo, conversamos. O no, no somos un grupo de jóvenes, pero tenemos a un joven, no sé, ustedes van a encontrar la manera de compartir, o sea, cómo se les ocurre que quisieran compartir del cómo conversan con esas subjetividades a nivel metodológico, porque hay una presencia de jóvenes o realmente todavía no lo han hecho y no saben cómo, ¿sí? Y la idea de esta segunda pregunta es que pueda ser un intercambio de experiencias, porque sabemos que acá en este grupo hay mucha experiencia, diversas experiencias, entonces es como un espacio para eso, para compartir. Ruth. Hola, buenas noches ya a todas y a todos. Estaba leyendo en el chat eh, que hay algunos compañeros, compañeras que están de a dos y están preguntando cómo hacer. No sé si frente a esto que decía Adri, de que se puedan quedar en esta sala, o si hay otro grupo en el que se puedan sumar. O sea, en vez de entrar al enlace que les correspondía o el que tenían asignado, que puedan ingresar a otro enlace donde hayan otros compañeros. Voy a enviar, sí, Marisol, aquí te comparto el Padlet. No sé, ¿cómo se les ocurre? ¿Qué es lo más práctico? Yo creo que si quieren, ya vamos y vemos cuántos estamos en el grupo. Y si somos dos, pues podemos venir acá y vemos cómo armamos un grupo más grande. Que la idea es que sí podamos quedar de 4, 5, para que sea rica la conversa. ¿Les parece si probamos? Pero bueno, antes de que se vayan de acá, no se vayan, preguntas. ¿Queda claro? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aprovecho a contarles que les envié Sí. al chat del trayecto las preguntas y todas las indicaciones del Padlet, para que lo tengan a mano. Pini, ¿tienes la manito levantada? Sí, estoy tratando de encontrar
cómo irme a ese grupo, pero no entendí nada, me doy cuenta que no entendí nada. Bueno, entonces, tú tienes el chat del Disculpa, ya que celular. estamos, yo agrego también que estuve con el link del grupo 8, no me acuerdo qué grupo me toca, y no encuentro a nadie, o no encuentro al grupo, o no sé qué pasa con el link. O puede ser que estás sola. Porque Puede ser. probablemente todavía no se han ido, ¿sí? O sea, porque estamos terminando de conversar. Todavía no han entrado. Bueno, acá hay varias preguntas. Vero, el Padlet es el mismo en el que escribimos de manera individual, pero ahora lo vamos a hacer de forma grupal. La idea es como, si ya lo hiciste individual, súper, queda registro, y ahora en el grupo lo conversan y uno o una de ustedes lo escribe por grupo, ¿sí? Como el relator o la relatora. Muy bien. Mayra, vamos a estar hasta, ya se me fue el tiempo yo aquí hablando, hasta las 8:15, 8:10, 8:10, son las 7:34, 8:10, ¿cómo la ven? Si ven, 8:05, sí, 8:05. Si ven que terminaron antes, vienen para acá. Si vienen para la sala grupal, ya terminamos. Listo. Dale, entonces, genial. ¿Nos metemos a los grupos entonces? Dale, vamos con los grupos. Acá estamos por cualquier pregunta. Nos despedimos acá. Acá nos vemos. Chao. Disfruten. 8:05. Bien, bueno. Entiendo que todavía no se han conectado nuevamente todas y todos quienes estaban en los grupos. Bueno, ahí van ingresando, me imagino. Pero bueno, vamos a ir avanzando como para poder, como ojalá, poder como compartir todo lo que están plasmando en este mural, que de a poco se va alimentando, y la idea, como decía Adri en el inicio, es que este mural pueda ser para todas y para todos, como en cierta forma un registro de lo que está haciendo esta formación, y que también pueda generar, ojalá, otras instancias a futuro, sin promesa de nada, obvio, pero que pueda quedar plasmado como las voces de cada uno de los lugares, y sobre todo del intercambio, ¿no?, que se generó en estos grupos, sabiendo que hay algunas y algunos que lo hicieron antes y que seguro van a seguir ingresando intervenciones en el mural. Pero me gustaría, yo no les estoy viendo en este momento porque en la pantalla tengo el mural y tengo la pantalla minimizada de las intervenciones, pero me gustaría preguntarle a quien se anime a contarnos brevemente cómo estuvo la conversación, qué pasó en ese encuentro, cómo fue encontrarse, creo que en esta primera instancia de trabajo en grupo dentro del proceso formativo. Si alguien se anima. Bueno, hola, soy Cristian. La verdad que estuvo buenísimo, súper interesante porque encontrarnos de una manera virtual, privada, con menos gente, nos permite poder conversar. Bueno, nos conocíamos algunas ahí donde estábamos, y eso ameritaba un poco más de confianza a la hora de hablar. Y estuvo buenísimo porque pudimos llegar a conclusiones de lo que determina qué es ser un joven, quién se considera joven, habiendo diferentes edades dentro de este grupo conformado. Y bueno, de qué manera realizábamos nuestras producciones escénicas para estos supuestos jóvenes que cada uno, cada una se imagina. Llegamos ahí un poco a una reflexión que nos gustó, que era como, no el teatro como un cheesecake, ¿no?
que uno tiene que meter la cuchara hasta el final para poder saborear todas las capas. Si no, si uno lo come, bueno, si se come el quesito, bueno, no tiene el mismo sabor que si mezcla el quesito con la crema y el chocolatito y todas las cosas, ¿no? Así que ahí haciendo como una suerte de imagen, hablábamos de eso, ¿no? De cuán dispuestos estamos a meter la cuchara dentro de este gran poste teatral. Y bueno, estuvimos reflexionando de eso, no sé si algún compa ya se sumó, pero bueno, fue muy interesante para poder también escucharnos de una manera más singular la conversa. Bueno, gracias. Gracias, Cristian. Gracias. Esa era la intención. ¿Alguien más quiere dar su palabra? Es la oportunidad. Ya después al final vamos a conversar si es la idea, pero está bueno como poder saber qué pasó en ese encuentro intraterreno. Yamile, puedes tomar el micrófono. En nuestro caso, éramos 3. Interesante también poder hablar así de forma privada, se siente que se pueden decir muchas más cosas. Y yo lo percibí como éramos personas en diferentes procesos. Néstor en este caso ya tenía el proyecto realizado, el texto realizado, la idea realizada. Teníamos a Mariana que tiene el proceso en proyecto, pero ya también muchas cosas listas, y estaba yo que no tengo nada, absolutamente nada. Vine acá a ver qué aprendía, qué me salía por la cabeza, y pudimos coincidir bastante en nuestras respuestas. Tuvimos como bastante claro que estas subjetividades que surgen se dan a partir de la forma de ser de cada joven, de sus costumbres, de sus gustos, de su vestimenta. Está bastante clara cómo estas subjetividades se identifican en diferentes grupos, artistas, grupos políticos, y bueno, entre todos estos intercambios, yo personalmente sentía que teníamos a Mariana con un proyecto enorme de 40 artistas. Yo lo vi, tremendo reto que se está proyectando. Después teníamos a Néstor, que nos estaba contando que en su ciudad se estaba volando todo porque es del sur, que hacía mucho frío, mucho viento, pero aún así con sus compañeros se reunían virtualmente para poder ensayar, y estas ganas de las juventudes con las cuales ellos están manejando ahora, de poner en escena, de tratar estos temas que son tan necesarios. Y yo desde mi perspectiva, en la cual recién egresé de estudiar artes, estoy en stand-by, sin saber muy bien por dónde ir, y escucharlos a ellos tan decididos, escuchar sus perspectivas, escuchar cómo teniendo el clima en tu contra, siguen yendo para llevar a escena, o siendo un grupo tan pequeño, una ciudad tan pequeña, se proyectan a presentar proyectos artísticos en diferentes lugares. A mí me inspiraron, la verdad. Vine muy vacía y después de escucharlo sentí como, yo en mi cabeza soy peruana, soy de Lima. Acá estoy como de visita, se podría decir, en Argentina. Y en mi cabeza el arte está centralizado en Lima. Tú te mueves a otro lugar y no encuentras, puede ser un poco Cusco, un poco Ayacucho, pero el resto del Perú es como, no tenemos salas de teatros en todos lados, no existen estos cursos, no existen intensivos, talleres, gente que lleve, o si hay obras de teatro, se tiran todos a la comedia. ¿Dónde haces reflexionar al público? ¿Dónde haces que se cuestione la situación que está viviendo? Le estás dando las cosas fáciles, le estás dando comedia, le estás dando un chistecito por aquí, chistecito machista por allá. ¿Cuándo realmente nos podemos cuestionar estas cosas que están pasando? ¿Cuándo podemos cuestionar la violencia por la cual política y social que está atravesando el país? ¿Y dónde puede empezar si no es por uno mismo, no? Cuando uno mismo se proyecta esta iniciativa, crea estos proyectos, se cuestiona, busca gente que también se cuestione, y podemos crear, podemos hacer que esto exista en ciudades pequeñas, podemos hacer que esto exista en lugares donde el público no está acostumbrado a ver teatro, no sabe bien qué es una obra de teatro, porque hay muchos lugares que he tenido gente que me ha ido a ver alguna escena chiquita, muestra chiquita en mi ciudad, y me han dicho, nunca he visto una obra de teatro, no sé muy bien de qué va. Y es como, oh, bueno. Entonces, nada, yo me sentí muy inspirada por este intercambio.
que tanto lo veo en macro, cuando nos reunimos todos juntos, pero más en micro, cuando escucho la forma de hablar y la pasión con la que hablan estos artistas con estos proyectos. Gracias, Yamile. Bueno, esa era la intención, como les decíamos antes, era poder generar un diálogo para poder entender que en este territorio geográfico, que es la Patagonia, en esta región, habitan muchas territorialidades, ¿no? Como cada territorio tiene a su vez una diversidad de territorios en su interior y ustedes lo estaban diciendo, en Comodoro Rivadavia, en todo ese sector de la Patagonia, en este momento están sucediendo unas condiciones particulares que determinan no solamente el teatro que se hace, sino también entrando a lo que tiene que ver con la subjetividad juvenil, determinan las subjetividades juveniles porque no es lo mismo hacer teatro en ese lugar de la Patagonia que hacerlo en cordillera, que hacerlo en el centro, que hacerlo en el mar, en el Alto Valle, que en el sur austral. Entonces, cuando hablamos de subjetividad juvenil, también estamos hablando de territorialidad y me gustaría, si Adri puede compartir como una placa del PowerPoint, como para poder, en cierta forma, ir vinculando aquello que está en el mural en este momento y que de lo que han podido subir, con aquellos como, bueno, no sé si voy a poder ver las dos cosas a la vez, pero haremos lo posible. Vincularlo con aquellos que ustedes están comentando y unas nociones como en resumen de aquello que nosotras consideramos como que es como pertinente traer porque es lo que hace a la construcción de esas subjetividades o a la constitución de esas subjetividades, ¿no? Entendiendo que las subjetividades están determinadas también por un territorio porque son situacionales, se dan en un contexto histórico, político y territorial. Y esos contextos las determinan, ¿no? Eso no es lo mismo ser, como un poco lo decía Yamil, joven tal vez, por más de que estamos en el mismo continente, como ella también lo decía en el mural, en Perú, en Ecuador, etcétera, que en Patagonia, ¿no? Ya estamos viendo en el día de hoy que las condiciones climáticas determinan también en lo territorial y en el momento de crear. Meli, sí, ya te damos la palabra. Es construida, es visible y concreta, ¿no? Hay una parte que a mí me gusta mucho que aparece varias veces en el mural que tiene que ver con los modos de vida, las maneras de ser. Ustedes lo plantean en el mural con esto de cómo se manifiestan las subjetividades juveniles y hablan de las formas de ver el mundo, ¿no? Y esto lo traen muchos teóricos que lo nombran de distintas maneras, ¿no? Como los modos de vida, las maneras de ser, modos de encontrarse en el mundo, modos de ver el mundo, la visión de mundo en relación a las juventudes. Es decir, cómo me paro, desde dónde me paro, para poder enunciar, para poder decir. Y creo que esta frase que la queremos compartir porque en cierta forma condensa o acoge esto que ustedes expresan y es subjetivarse, es ser sujeto con otras, otros, otres. La subjetividad es producida en la dinámica territorial, expresa la construcción comunitaria y participar de lo común en tanto sujeto también es una práctica subjetivante. Y acá algunos que pudieron compartir cómo toman esas manifestaciones de las subjetividades juveniles en sus procesos creativos, ya sea porque trabajan con juventudes o porque, o sea, en sus grupos de teatro o porque trabajan como docentes en escuelas y entonces eso que aparece en la práctica cotidiana del ser docente se toma al momento de crear, ¿no?
que es algo que queremos seguir indagando para el próximo encuentro. Entonces, también, ¿cómo hacemos que eso, que es parte de las subjetividades, de las prácticas de las juventudes, que ustedes mencionan el uso de la tecnología, de los medios de comunicación, el TikTok, el Instagram, ¿no? Que tal vez nosotros, reconociéndome y percibiéndome adulta, lo tomamos medio de oído, pero que hace parte de las formas de relacionarse y de estar en el mundo, no solamente en lo físico, en lo corporal, en lo que está en el aquí y ahora, sino esos canales de comunicación y de encuentro con otras jóvenes, otros jóvenes, no solamente del mismo territorio geográfico, sino también de una territorialidad más global, ¿no? Hay otras formas de conexión. Meli, no te quiero dejar esperando, no sé si tiene que ver con esto, para no dejarte esperando mucho tiempo más. Hola, buenas noches. Nosotros estuvimos en el grupo 1 y entramos un poco tarde a esta otra reunión y bueno, quería compartir un poco lo que habíamos charlado. Bueno, si querés, porque ahora vamos al final a conversar, sos la primera en ese bien. momento. ¿Te parece? Perfecto. Dale, gracias, Meli. Bueno, si querés pasar a la próxima diapositiva, porfa. Creo que todos y todas coinciden en esto de que las subjetividades juveniles están como en sus expresiones, en manifestaciones, más bien queremos como plantearnos, como con Adri decíamos, como cuál es la palabra para poder generar esa pregunta, que no sea cerrada, que no sea categórica, que no sea esquemática, entendiendo esto de la diversidad de juventudes que existen. Por eso la palabra manifestación, si se quiere, fue como la que encontramos como más plural, para entender que esas subjetividades no son únicas, ¿no? Se producen y están en movimiento y están en permanente movimiento y a la vez es variable de acuerdo también a la comunidad a la que pertenecen. Una comunidad tendrá una forma o un modo de ver cómo esa transición entre la infancia y la adultez tiene un lugar, tiene unos ciertos criterios, parámetros, y en otro lugar será distinto, ¿no? Volvemos tal vez a retomar cuestiones que surgieron en encuentros anteriores. No es lo mismo ser joven en la ruralidad, en Patagonia, en una comunidad mapuche, que en un barrio de una ciudad como Comodoro Rivadavia, como Neuquén, como Cipolletti, donde son otras las realidades. Y cada comunidad también determina cómo son esos tránsitos y cómo se concibe esa condición del ser joven. Yo no vi si pudiste cambiar la diapositiva, Adri. A mí no me aparece, no sé si a los demás. Sí, sí la pude cambiar. Ah, bueno, debe ser que el mío está como lento, no importa. Bien, quiero ir un poquito al mural, voy a ir al mural un momento, porque me interesa como hay unas partes donde compañeros y compañeras se identifican como jóvenes y otras en las que nos identificamos como adultos. Y eso es muy importante porque cómo se construye esa noción de subjetividad en relación de poder. O sea, cómo a veces podemos, sin querer hacerlo, caer en una mirada desde afuera, ajena, adultocéntrica, como considerando cuáles son esos criterios o esas formas de ser joven, como tal vez las ideales
o aquellas que esperamos puedan ser de determinada manera, cómo sería ese tránsito y cómo está como en tensión permanente con aquello que las juventudes, desde el lugar de jóvenes, por eso lo traigo, porque en el mural varios dicen en mi lugar de joven o como joven, perciben de otra manera. Y ya esa disputa, esa pugna que existe y que se da, a veces no encuentra un lugar. Y eso es lo que estamos tratando como de problematizar para ver cómo nos encontramos con esas voces, sin ser nosotros y nosotras, desde el lugar adultos, los que damos, quienes damos la voz, sino quienes escuchamos, aquello que está, porque la juventud se produce, o sea, la noción de juventud y las subjetividades se producen en lo cotidiano. Por eso es interesante esto de poder leer algo que ustedes ponen en el muro como se producen las palabras, en los gestos, en los silencios, en las preguntas. ¿Cuántas veces en esos silencios, en esa falta de participación, desde el lugar o desde cómo nosotros hemos aprendido la participación, digo nosotros, hablo de mi generación, de unas formas particulares que hoy en día son distintas. Y la subjetividad está en lo cotidiano, está en sus hijos, en sus hijas, en sus estudiantes, en el hijo de la vecina, en la esquina del barrio, y ahí es interesante porque ustedes también plantean en ese listado como en los murales, en los grafitis, en la música, en los videos que se graban para TikToks, en las plazas, desde el hip hop a los grupos orientales, plantean también, y en las formas de hablar y de comunicarse que a veces desde nosotras los adultos no entendemos, ¿no? Entonces, como para darle lugar también a Adri y poder dar el espacio que teníamos pensado para la palabra de ustedes, como entender que las subjetividades se construyen situacionalmente. Son construidas por quienes ejercemos un lugar, tal vez desde el lugar de adultos, pero también son construidas desde las propias culturas juveniles, desde sus propias voces. Son variables, nunca son iguales, no son estáticas. Históricamente ha variado la noción de juventud de acuerdo a cómo se dan las interacciones sociales entre las juventudes, el mundo adulto y las instituciones. Como hablábamos, se produce en lo cotidiano, es transitoria, depende del tiempo biológico, pero también de los aspectos y de los factores socioculturales. Y nada, yo quisiera como tal vez, no sé, darle la palabra a Adri si ella puede o quiere contarnos qué otra vinculación a partir del mapa. Yo no les puedo ver, me da como cosita no verles y estarle hablando a la pantalla, ahora sí les puedo ver. Digamos que yo creo que hay mucha tela que cortar o mucho que tejer de lo que ustedes han compartido oralmente, que quizás no se plasme en el mural, pero que ya en el mural ahí nos da unas pistas que claramente son sospechas, intuiciones que venimos, ¿no? Como rastreando, y es como para que el teatro, ese territorio que se construye con cuerpos, en espacios, tiempos concretos, ¿no? Se conecte con el territorio digital, virtual, ese mundo, ese otro territorio que está siendo habitado por los jóvenes, ¿no? Cómo poner a conversar estas distintas, sí, ya voy a compartir el mural, estas distintas formas de estar en el mundo sin
sin que el teatro pierda su esencia de, como ya lo hablaba Arístides, de encuentro, y Charo, de convivio, diría Duati, pero también que converse con esas otras formas de ver, estar en el mundo que claramente, en las que claramente se están desplegando y configurando unas subjetividades muy particulares, ¿no? Voy a tratar de compartir. Lo que pasa es que al compartir, bueno, intentamos y me dicen si pueden ver la tecnología, claramente es todo un territorio. Perdón, entonces voy por acá. La desventaja del mural es que se nos van para abajo las últimas publicaciones. Igual, esto está por construirse, se puede seguir nutriendo. Si de pronto no lo ven, me dicen. Pero bueno, yo creo que lo pueden leer después quienes estén interesados, interesadas. Pero bueno, acá hay unas pistas que me parece que son muy interesantes para que las podamos abordar en nuestro último tercer encuentro, en donde queremos profundizar un poco sobre esos desafíos metodológicos que tenemos a la hora de encontrarnos con las juventudes, a la hora de crear esa vinculación, ¿cierto? Entonces, digamos, puntos ahí para resaltar que creo que ya Ruti los plantea, y es por un lado, por ejemplo, Sole Caballero dice, sí, conversamos directamente con las subjetividades juveniles porque son protagonistas del proceso creativo, ¿cierto? De pronto, Eusebio dice, pues tenemos en cuenta los sentires de nuestras hijas menores. Entonces hay muchas maneras de vincularse, ¿no? con el universo de las subjetividades juveniles. Y plantea Eusebio unas preguntas ahí interesantes como, pero ¿cómo podría hacerlo de otra manera? Me gustaría que al final de la obra pudiéramos poner unos espejos. Bueno, sobre esas como posibilidades de generar conversación, diálogo, encuentros de otras maneras, más allá del foro o de la conversación, que a veces inhibe tanto, si nos inhibe a los adultos, imagínense a los jóvenes, ¿cierto? Entonces es como poner ahí, como lo dice Eusebio, como me gustaría, pero no tengo ni idea si se puede, bueno, como no hay que sabérsela. Entonces, gracias ahí porque lo vamos a tener muy en cuenta para el tercer encuentro. Yo voy a bajar un poquito, perdón, Meli, porque te podemos leer después. Creo que interesante tener en cuenta este asunto del consumo cultural, consumo de redes sociales, uso abusivo. Claro, estamos dándolo desde nuestra perspectiva, nos preocupa, nos llama la atención, pero ¿qué piensan los y las jóvenes de ese uso abusivo, ¿cierto?, de las redes? Claramente está bueno conversar sobre eso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo podemos entrar sin juzgar, a tratar de conversar y sobre todo como traer también eso que encuentran, esto se me acaba de ocurrir, no es una idea elaborada, eso que encuentran ahí, cómo poder traerlo a escena, ¿sí? Cómo poder un poco de esos imaginarios, formas de ver el mundo, de eso se puede nutrir la escena, o no, es una decisión, ¿no? Acá hay, creo que lo conversó ya la Ruth. Yo quisiera traer acá, creo que es la última, perdón que me pase, que decía Anónimo, grupo 9. En el grupo 9, por ejemplo, decían pocas ganas de todo, resistencia, no entregarse al disfrute aun cuando están disfrutando. Entonces acá, por ejemplo, este grupo creo que pone unos desafíos que, como les digo, vamos a tenerlos presentes para
tercer encuentro para que entre todos compartamos estrategias. Nosotras les vamos a traer algunas ideas que particularmente nosotras hemos puesto ahí como en acción, y otros grupos, pero está bueno ponerse frente a este desafío, ¿no? ¿Qué quiere decir? Una estructura arquitectónica del teatro, que hay ahí, cuáles son esos dispositivos que pueden ser interesantes, llamativos, conmovedores, que pueden ir al encuentro de los territorios que están siendo habitados por las juventudes hoy, ¿sí? Cómo poder ir al encuentro y que no sea, voy a dejar de presentar, compartir para poderles ver y para que conversemos. Perdón, ¿dónde dejo de presentar? Acá. Lo que es interesante es la idea de cómo hacemos para que las y los jóvenes vayan a las salas de teatro, vayan al encuentro, al acontecimiento teatral. Y quizás entonces también nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo vamos al encuentro de las y los jóvenes? ¿Cómo hacemos para que no sea solo un asunto de invitar a una cita que hemos preparado, que es el teatro, sino y si vamos al encuentro y cómo lo hacemos y cómo traspasamos esas fronteras que a veces nos podemos poner en la forma como producimos las obras. Yo quisiera eso, que y quienes más puedan Perdona, comentar Ari, y agregaría a lo que estás diciendo, porque, o sea, como una pregunta, la lanzo para que también la vayamos construyendo de acá al próximo encuentro, ¿cómo en esa estrategia o en ese dispositivo de encuentro que podamos generar con el público joven como destinatario, primero, ¿cómo generamos ese encuentro? ¿Qué canales de comunicación podemos crear, establecer? Si son tal vez aquellos convencionales que venimos como teatristas, y acá me hago cargo solamente de mí, o sea, de mi experiencia, como llevando adelante desde el foro nada más, donde tal vez las condiciones no son las adecuadas a veces para la participación más íntima, ustedes lo acaban de decir, no es lo mismo 47, 100 en la pantalla para participar que hablar en grupos. Y cómo eso que recibimos en el intercambio, en el diálogo, también nos interpela como creadores, como creadoras. Cómo afecta o cómo conversa con nuestro proceso creativo. O si nuestro proceso creativo puede llegar a quedar siempre de la misma manera y va función a función sin dejarse como permear por aquello que recibe de ese público joven. Entonces acá viene, en este encuentro, las dos partes tenemos que poder tal vez movilizarnos o dejarnos como interpelar, ¿no? Perdón, esto como para agregar a lo que decía Adri. Elunei, tienes la mano levantada, me parece. Hola, permiso. No, era yo. Cuando hablaban esto de cómo convocar a los jóvenes al teatro, en nuestro grupo salió eso y entre las cosas que charlábamos era, bueno, la importancia del apoyo del Estado y qué copado los proyectos del INT cuando salen de como formación de espectadores o no sé, así, la escuela va al teatro, salió uno este año y eso, eso, me quería agregar. Ay, no, levantamos la vuelta. Gracias. Además, era aportar como a rescatar un poco de todo eso que conversaron, o lo que quieran compartir, problematizar, dejar abiertas posibles preguntas para que podamos trabajar en nuestro último encuentro. Meli tenía la palabra al inicio.
Hola. Ahí te escuchamos. Ahí se escucha. Bien. No, me había quedado pendiente compartir lo que habíamos estado charlando en la otra reunión con el grupito. Y un poco por lo que escuché ahí de las últimas personas que hablaron antes de volver a sumarme a esta reunión, iba en consonancia con eso y con lo que estuvieron compartiendo Ruth y, y Adriana hasta recién. Nos pareció enriquecedor poder encontrarnos en un grupo más pequeño, como para compartir ahí más cara a cara y abrir un diálogo como un poco más fluido en relación a nuestras experiencias en cada territorio y en relación a la construcción o la manifestación de las subjetividades juveniles. Veíamos un poco esto de que están profundamente marcadas por cada territorio. Cada uno de nosotros, si bien tenemos recorridos y experiencias bastante diferentes en relación al teatro, algunos eran directores de teatro o simplemente tenían obras, quizás no en contacto con personas adolescentes, o había uno que estaba más relacionado con el cine, su trabajo. Sí pudimos ir construyendo eso, ver que cada territorio que estábamos como en distintas provincias está muy marcado por el propio lugar y se diferencia mucho si es una ciudad pequeña o si es un espacio más rural. Y a la vez, como todo bastante atravesado por el uso de las tecnologías, que bueno, eso quizás veíamos que hay una tendencia a una homogeneización de las subjetividades a través de la tecnología, pero a su vez, algo muy, muy lindo que decía un chico de Puerto Deseado, no puedo recordar el nombre, perdón, era que cuando se abre la puerta o se permite como abrir preguntas ahí para profundizar en la sensibilidad, surgen cosas sumamente profundas y que no tienen tanto que ver con esa cuestión más homogeneizada, sino que pueden hacer producciones propias. Entonces, un poco la invitación que nos hacíamos era a eso, a poder abrir la puerta para que se den esas otras construcciones. Creo que eso. Gracias, Meli. ¿Alguien más? Nutrir esta conversa, problematizar, plantear desafíos. Yo puedo, Vero, para pensar un poquito en voz alta nomás, porque todo esto me ayuda a reflexionar y pienso en esa problemática que plantearon de la dificultad de acercar a las juventudes al teatro. Y entonces pienso, y esto también salió de reflexión en el grupo, que esto me interpeló porque de hecho en mis producciones yo en ningún momento pensé en juventudes, por ejemplo, salvo en el trabajo en educación, pero en las que yo participo como actriz, quiero decir, siempre las pensé para adultos, por ejemplo. Entonces digo, ¿cuán cerrados podemos estar, los que lo estemos, o cuán cerrado está el espacio teatro a acoger a las juventudes, ¿no? O qué difícil puede ser, en tanto todo lo que estamos hablando y reflexionando, pensar en estrategias para que los pibes, que también coincidimos en nuestro grupo, que están ahí como a pleno con la virtualidad, se acerquen a este acontecimiento teatral, ¿no? En vivo. Y entonces, pensando, sigo en voz alta, en que tal vez haya que salir de ese espacio y acercarse a otros entornos o pensar, ¿no? De esa manera, como decir, bueno, a ver cómo llevo yo el teatro a las juventudes, más que esperar que la juventud venga al teatro. No sé, estoy pensando muy alta, digo, capaz que es un delirio lo que digo, pero se me ocurre, no sé qué tipo de intervención teatral les puede traer, porque también en el grupo nuestro salió la música, la virtualidad, las redes, ¿no? Y la virtualidad sobre todo, la tecnología, como ese universo o entorno donde se genera un sentido de pertenencia de las juventudes, y también salió el tema de la música como disciplina que genera ese
ese sentido de pertenencia. Entonces decía, bueno, ¿de qué manera pienso el teatro puede generar ese sentido de pertenencia en las juventudes? Capaz que no sea en el teatro, no sé, me pregunto. Gracias, Vero. Jorge. Mari, muchas gracias. Estamos aquí con Jorge. Mi nombre es Soraya. Pensé que nuestra compa Florencia, que fue quien por suerte tomó notas de nuestra reunión, iba a hablar, pero bueno, como no lo ha hecho, parecía importante reflexionar un poco sobre nuestro encuentro, nuestra reunión, en donde estuvimos también con Gaby Otero, Florencia Mainetti y Jorge del grupo Viruta Sudor y yo, en donde mayormente lo que reflexionábamos es un poco lo que planteaba Vero recién, que tiene que ver con buscar estrategias para llegar a la juventud. Florencia contaba un poco sobre la realidad en Calafate, donde cuesta de repente llegar a un teatro, ya sea desde la danza o desde la propuesta artística que sea. Jorge contó una experiencia sobre cómo convocar al público joven en la línea sur, que fue justo en la época del Mundial, entonces hizo como una analogía con un partido de fútbol para que la juventud se sienta convocada y pueda participar un rato de una obra de teatro y que pueda realmente ser parte de esa obra de teatro. Gaby contó desde su trabajo con su grupo, que también trabaja con personas con cuestiones mentales, y también el planteo de cómo estos últimos años está costando tanto trabajar con las juventudes que están como demasiado atravesadas por el neoliberalismo. Y en mi caso personal también planteaba que esto de que se habla constantemente en este encuentro y en el anterior también sobre la territorialidad, y como Amelcafe, como actriz mapuche, voy a insistir siempre en que fuera de que se llama Patagonia, nosotros y ustedes, los que viven en Patagonia, es Puelmapu, es territorio mapuche, y que mayormente, sea que vivan en los barrios de Neuquén, de Comodoro, de Firque-Menuco o de la línea sur, mayormente la población es mapuche. Y eso también implica una realidad que está atravesada por la cultura mapuche, siendo que somos parte y trabajamos en nuestra identidad o la negamos, pero igual estamos atravesados porque aún negándola, de alguna manera estás haciendo un esfuerzo por no ser quien sos. Entonces, de alguna manera igual la estás nombrando y la estás haciendo visible. Entonces, un poco lo que yo planteaba era cómo empezamos a hacer esfuerzos para llegar a todas las juventudes habidas que hay en la Patagonia, atravesadas por el consumo, atravesadas por la tecnología, atravesadas por las carencias, atravesadas por la urbanidad y por la ruralidad, y que como que el análisis, la conclusión, mejor dicho, a la que llegamos, tuvo que ver con que, sea como sea, por lo menos a quienes participamos en nuestro pequeño grupo, nos interesa mucho llegar a la juventud, inspirarles, emocionarles, pero que claramente ni el Estado, ni el Estado, me refiero desde lo teatral, desde la educación, desde la salud, desde un montón de espacios, incluso desde lo comunicacional, no piensan en la juventud como un grupo humano en formación a quien podemos proponerles estímulos que tengan que ver con la sensibilidad, sino exclusivamente con el consumo. Y cómo nosotros salimos de ese lugar y le proponemos otras cosas que tengan que ver justamente con esto, con la sensibilidad, con la inspiración, con que puedan realmente expresarse libremente sin las condiciones del sistema comunicacional que ofrece una sola heteronorma, ¿no? Así que, bueno, un poco eso les quería comentar, porque nos parecía que estaba bueno compartir el intercambio que habíamos tenido. Muchas gracias por la escucha.
Gracias, Soraya, gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? Bueno, ¿No? nos quedan unos minutitos. Gracias a todos y a todas por la disponibilidad a trabajar de estas maneras. Vamos encontrando nuevas formas. Ahí Laura levanta la mano. Hola, ¿qué tal? No, me quedé con esto que también lo puse en el chat, que en las escuelas ahí tenemos una puerta de entrada, porque yo también me pregunto cómo hacemos para que los jóvenes vengan al teatro, también con la implementación de un nuevo diseño curricular en Neuquén, en educación, incorporando a teatro como materia. Hola, ¿se me escucha? Ah, porque te habías quedado congelada. Creo que tenemos que aprovechar también ahí, ir a hacer funciones a las escuelas, hacer los desmontajes como veíamos que lo hacen con el video que vimos previamente, el que nos mandaron a ver antes, no me acuerdo, Rubio, ¿estoy diciendo bien? Sí. Es importante también ese espacio en el que ellos puedan preguntar, y que se dé el intercambio post-función también. Creo que es una manera de ingresar, digamos, a estas mentes, a estos seres, ¿no? Con nuestras propuestas. Gracias, Laura. ¿Vero? Perdón, me voy a meter otro bocadillo. En relación a esto de las escuelas, bajate, Marata. Me pasa algo o me genera algo y también lo veo así, que hay algo como, digamos, el tema del teatro en las escuelas, que está buenísimo, sí, porque siembra semilla, pero también genera algo que va desde la obligación y eso distancia de alguna manera, digamos, los pibes están obligados a ir al teatro porque tienen que ir con la escuela. A mí me moviliza esto la idea de decir cómo generar la atracción o la motivación suficiente desde nuestras producciones o de nuestras estrategias de producción para que los pibes sean movilizados por su propio deseo a ir al teatro. Quiero ir a ver eso que van a hacer. Desde ese lugar pensaba yo. De hecho, mi lugar como docente es en el nivel superior, en un profesorado de teatro, y los estudiantes del profesorado de teatro no van a ver teatro. O sea, hay algo en lo que se está produciendo que genera evidentemente este cortocircuito entre lo que quiero que vean y lo que ellos quieren ver. Por eso también decía lo de salir del teatro como estrategia, no sé, eso. Gracias. Ahí, Gracias, Vero. Florencia, ¿no? Sí, y aportando en esta línea de un poco lo que debatimos en el grupo y acá, como dice Vero, para mí también tiene que ver con crear experiencia comunitaria. Más allá, o sea, obviamente que lo que producimos, el lenguaje que utilizamos, obviamente que a qué apuntamos, cuál es el mensaje, obviamente que eso es re importante, pero cómo creamos en los espacios que estamos la experiencia comunitaria y colaboramos al pensamiento colectivo, porque veo esto, que decía mi compañera Soraya, de la fragmentación, la individualización que hay, el consumo de las personas, el consumo de los vínculos. Y bueno, acá, pues yo les contaba que vengo de Córdoba, hace poquito estoy acá, soy cuyana, y bueno, y acá hay una idiosincrasia mayormente territorial, terrateniente, digamos. Entonces, siento, o es mi subjetividad, ¿no? Hablando de las subjetividades, que no encuentro la experiencia comunitaria en el hacer teatral. Y bueno, trabajo, o sea, estoy en una organización de diversidad también y ahí me contacto con algunas adolescencias. También he trabajado con juventudes en Córdoba y nada, es como que estoy en la búsqueda de tejer eso, la experiencia comunitaria. Siento que ahí es donde un poco se vivencia lo grupal,
Y ahí empiezan a aparecer estos lugares de representación, de hablar de lo que le interesa al otro, de compartir un momento. Bueno, y podría hablar horas, pero hasta ahí. Gracias, Florencia. Ya estamos en hora, pero bueno, justo siempre deberían ser de 3 horas tal vez, porque siempre se ponen como interesantes como la conversación o el intercambio en estos momentos. Era el propósito del encuentro de hoy, como generar este diálogo entre ustedes y entre todas y entre todos. Quedan varias pistas como para seguir indagando en el próximo encuentro en torno al justamente pensarnos como teatristas en estos intentos de querer acercarnos a las juventudes, y en lo personal anoté varias palabras de las intervenciones que creo que invitan a la reflexión, como para poder vincular tal vez estos puntos de partida para las reflexiones que tal vez estamos como proponiendo, para que estemos, lo hablo como las personas para las que nos reconocemos como adultas, que tengamos una atención muy grande frente al lugar, ¿no? Como el lugar de enunciación en el que estamos y en el lugar en el que nos ponemos a veces como frente a las juventudes, ¿no? Como cuando hablamos de dar el lugar para que se expresen, o generar, o proponer, siempre nos estamos poniendo en esto de la subjetividad, de construir la subjetividad de las juventudes desde un lugar de poder, y no es que lo hacemos intencionalmente, sino como que lo pongo acá para que problematicemos nuestro propio pensamiento y nuestro propio lugar. Se trata de llevar, de proponer, porque en realidad tal vez la pregunta de cómo se manifiestan es que podamos ponernos los anteojos y decir, se están expresando, se están manifestando. Hay una realidad, eso está sucediendo en la vida del joven, de la joven, que es mi vecino, que es mi vecina, que es mi estudiante, que es mi hijo, que es mi hija. Hay unas expresiones, y nosotros tal vez como adultos teatristas, o como teatristas, ¿qué estamos haciendo con eso que está sucediendo? Lo estamos pudiendo ver, lo estamos pudiendo leer, lo estamos pudiendo tomar, porque eso está en proceso, está deviniendo, está aconteciendo. Entonces, volvemos a esto de nos dejamos problematizar como teatristas, como personas, como sujetos, como sujetas frente a eso que sucede, o queremos seguir tratando de que lo que nosotros, nosotras, y hablo en principio por Adri y por mí, desde el lugar de teatreras y no por el conjunto de las personas que estamos acá, intentamos como tal vez de la misma manera llegar a esas juventudes. ¿Es llevar, es ir, o es acercarnos a eso que está sucediendo? Dejo estas preguntas que, sumado a lo del mural y sumado a apuntes que surgen de las intervenciones, nos pueden dar muchas pistas, porque esas mismas preguntas que ustedes tienen, nosotras también las tenemos, y son las que nos motivan a poder seguir generando un sinfín de preguntas para que las juventudes estén presentes en nuestras producciones como teatristas, como creadores, como creadoras, no solamente como destinatarios y como destinatarias. Y si son simplemente como destinatarios y como destinatarias, ¿cómo nos vinculamos? ¿Cómo logramos tejer ese puente? ¿Cómo logramos el encuentro? El entre nos, ¿no? Volvemos a ese concepto tal vez que presentamos en el primer encuentro. ¿Cómo generamos ese entre nos, ese tejido? Esa comunidad, que es lo que acaba de decir Florencia, esa comunidad. Si no seguimos con el otro, ellos y nosotros, seguimos como fragmentando. Nada, quería como en lo personal cerrar con esto y darle la palabra a Adri y a Sol para el cierre, que ya estamos pasadas de tiempo. No, agradecer por la disposición, y seguimos en el camino siendo. Gracias.
Bueno, acá les leo algunos comentarios que quedan en el chat, que por ahí, bueno, llevar una propuesta, que puede ser una estrategia posible, un dispositivo posible. Dice Pía, Mario dice, los y las jóvenes también deben ser protagonistas. ¿Qué se lleva a una escuela? ¿Qué se ve? ¿Qué se produce? Joven que produce para y con jóvenes acerca más juventudes, creo. Abrazo. Bueno, nada, creo que con esto ahí vamos. Podríamos seguir hablando un montón, pero bueno, está buenísimo que sigamos repensando y también abrir la posibilidad de que esto continúe, digamos, de que no se espere hasta dentro de 3 semanas, sino que por ahí se puedan dar el permiso, el tiempo, el espacio de escribir, de reflexionar, de enviarlo por mail, de compartirlo, porque hay otras maneras de seguir trabajando y conectándonos y pensando y compartiendo, que no sea solamente en estas 2 horas de cada encuentro de los miércoles. Así que bueno, queda la invitación abierta a continuar. Y gracias. Gracias. Nos reencontramos el miércoles. Muchas gracias. Gracias. Abrazo. Buenas noches. Gracias por todo lo compartido. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.